Esta tarde, en Noticias Telemundo ahora desde Guadalajara, Jalisco, cae el Mencho. Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más sanguinarios capos de México. Las autoridades revelan cómo rastrearon a una de sus amantes hasta donde se escondía. Después de la ola de violencia por su muerte, hoy en Guadalajara se respira miedo. Confirman que el líder del cártel Jalisco Nueva Generación fue abatido, pero aún no muestran imágenes. Tras la caída del Mencho, ¿quién quedará al frente de esta organización criminal? Más de 250 narcobloqueos en carreteras de 20 estados de México. Clases y transportes suspendidos en varias localidades. Miles de turistas quedan atrapados entre las balas y el fuego en Puerto Vallarta y en otras zonas turísticas. Además, sepultados bajo la nieve. Nueva York y otros estados del noreste sufren la peor tormenta invernal en años. La emergencia paraliza la región y deja a miles de pasajeros varados en los aeropuertos. En picada la aprobación del presidente Donald Trump. A solo horas de su discurso del Estado de la Nación, una encuesta revela que solo el 37% de la población respalda su gestión, un 10% menos que hace un año. Son nuevas imágenes de la caída del Mencho, el criminal más buscado del mundo. Por aire y por tierra, militares mexicanos lo persiguieron por la sierra, en Jalisco. Sus custodios respondieron con sangre y fuego. El líder del cártel Jalisco Nueva Generación estaba en una zona de cabañas donde se había encontrado con una de sus amantes. Y esa fue la llave para dar con él. Y estas son imágenes de la destrucción que dejó en las calles y comercios de Tapalpa la guerra desatada tras el operativo para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes. En esa guerra murieron él, al menos 30 de sus hombres y 25 guardias nacionales. En represalia, los narcobloqueos se extendieron por más de la mitad de México. Aunque todo empezó en un solo punto del mapa, en una cabaña, en una montaña de Tapalpa, a 80 millas de Guadalajara, con información de inteligencia apoyada por Estados Unidos. Pero sacudió a todo el país. Muy buenas tardes, les saludo desde Guadalajara, Jalisco, la segunda ciudad más poblada de México. Más de 5 millones de personas viven aquí, pero hoy este parece un pueblo fantasma. Escenas como esta detrás de nosotros, negocios vandalizados, autos quemados, atravesados en las calles, se repiten a lo largo de esta localidad. Lo que ha sucedido puede ser un antes y un después en México. Es un giro en la política de seguridad del gobierno mexicano. Es la caída del último gran capo de uno de los grandes cárteles mexicanos. ¿Cómo ocurrió todo? Comienza nuestra cobertura especial en Noticias Telemundo ahora. Alejandro Godina, que ha seguido la noticia desde el primer momento aquí en Guadalajara. Alejandro. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Y seguramente tendrán que pasar días y semanas para que todo vuelva a la normalidad. Para muestra, esta imagen, este negocio que tenemos detrás, también otro negocio que fue vandalizado el día de ayer por integrantes del crimen organizado tras esta detención de Nemesio Oseguera. Debido a estas acciones, 41 personas ya han sido detenidas, como confirmó el gobierno del estado. Pero ¿cómo sucedió esto el día de ayer, paso a paso? Estas acciones por parte del gobierno federal ocurrió de esta manera. Lo que comenzó como un seguimiento silencioso terminó en un operativo militar a plena luz del día en una zona rural. También la aeronave llegaba y pues rafagueaba con gran fuerza. Las imágenes fueron grabadas por Manuel Aspitia, un reportero local quien fue testigo de la incursión de fuerzas federales para detener a Nemesio Oseguera, alias el Mencho. Así lo narró Noticias Telemundo. Al llegar al lugar, prácticamente me recibió una camioneta Suburban que estaba rafagueando hacia los helicópteros. Previamente, fuerzas federales siguieron cada movimiento del Mencho en este municipio montañoso de Tapalpa, en el estado de Jalisco, al oeste del país. El 20 de febrero, labores de inteligencia permitieron ubicarlo en unas cabañas tras seguir a una persona de confianza de una de las parejas de Oseguera. Mira, ven, ¿quieres ver? Un día después, aunque ella abandonó el lugar, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación permaneció ahí. El domingo 22 de febrero a las 7 de la mañana, fuerzas federales avanzaron por aire y tierra, pero fueron recibidas con disparos. Incluso sicarios impactaron un helicóptero mientras el Mencho escapaba hacia una zona boscosa con su círculo más cercano. Atrás hay lumbre. Minutos después fue rodeado junto a 2 de sus escoltas, resultó herido y fue capturado por fuerzas federales.
Aunque un helicóptero descendió para evacuarlo, el Mencho murió durante el traslado. Su cuerpo fue llevado primero al aeropuerto de Morelia y posteriormente a la Ciudad de México. También vamos. El secretario de la Defensa se quebró al recordar a los militares caídos en el operativo que dejó un total de 58 personas muertas, 25 elementos de las fuerzas federales, 30 delincuentes, un custodio y un miembro de la Fiscalía, así como una civil. Y un reconocimiento a nuestro personal militar, que realizó una operación exitosa. Horas después, integrantes de un grupo criminal respondieron con una ola de violencia. Este fue un punto de los de mayor afectación en la ciudad de Guadalajara, como estos vehículos que fueron incendiados y terminaron en cenizas. 100 más lo hicieron así en todo el estado de Jalisco, según las autoridades locales. En Tapalpa, donde ocurrió el enfrentamiento, la tensión aún se siente. Tenemos preocupación por la integridad de la gente de nuestro municipio. Al tiempo que se mantienen operativos, mientras las comunidades como en Tapalpa intentan recuperar la calma tras el enfrentamiento. Alejandro, con esa crónica de lo que ocurrió ayer, ¿qué hay de hoy? ¿Qué hay de los operativos de seguridad? ¿Se ha aumentado la seguridad en Guadalajara? Bueno, hay que recordar que ya el estado de Jalisco era catalogado como un estado inseguro debido a la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación y a su influencia. Ya el día de hoy, el secretario de la Defensa ha confirmado que serán enviados 2.500 elementos más de fuerzas federales para apoyar a los 7.000 que ya se encontraban aquí en el estado de Jalisco y evitar situaciones como esta. Bien, Alejandro Godina, muchas gracias. Ha muerto, pues, el hombre más buscado, más peligroso de México. Pero queda ver si aquí es donde termina la historia del Mencho. ¿Qué ocurrirá con sus restos? Ya las autoridades de la Fiscalía General confirman que sí los identificaron genéticamente. Aseguran se trata de Nemesio Ceguera Cervantes. ¿Cuál será el futuro del cártel Jalisco Nueva Generación? Es otra de las preguntas abiertas. Vamos allá a la Fiscalía en la capital mexicana para ver cómo están las cosas. Isa, también mucha seguridad ahí. Sí, Julio, buenas tardes. Este es el área pericial de la Fiscalía General de México. Y aunque por fuera parece un búnker impenetrable, Julio, por dentro hay seguridad del ejército como pocas veces hemos visto. Militares fuertemente armados, resguardando un edificio de la Fiscalía. Pero lo interesante, Julio, y es la expectativa que se ha generado de si dentro se encuentran los restos de Nemesio Ceguera. No se puede confirmar nada de manera oficial porque eso significaría poner en riesgo a las mismas autoridades. Sin embargo, aquí afuera, varios compañeros de la prensa estamos a la expectativa de quién podría reclamar los restos del Mencho. Si en vida su ubicación y su aspecto se volvieron un misterio, su muerte lo vuelve un fantasma, porque hasta ahora nadie ha visto imágenes de su captura. Aunque las autoridades han confirmado que Nemesio Ceguera fue abatido en un operativo del ejército y que se han realizado las pruebas periciales correspondientes, no han mostrado imágenes suyas. Todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Las autoridades prevén que uno de los familiares del Mencho acuda a la capital mexicana a reclamar el cuerpo. Normalmente los reclaman los familiares y se entregan. Rosalinda González Valencia era la esposa del Mencho. Conocida en el mundo criminal como la jefa, es quien podría reclamar no solo el cuerpo de su esposo, sino el control del cártel Jalisco. A la esposa, un hermano, ¿no? Para este especialista podrían ser las Menchitas, alguna de las hijas de Nemesio Ceguera, quienes heredarían el imperio criminal de su padre. Regularmente es el entorno familiar, ¿no? el que se hace cargo, digamos, al menos en los primeros meses de la organización. Y la otra inercia es que se fragmenta. Jessica Ceguera, la hija mayor, estuvo presa en Estados Unidos 2 años, señalada por operar una red financiera del cártel. Y Laisha Ceguera, la menor de las 3, quien fue acusada por autoridades mexicanas del secuestro de 2 marinos. Las autoridades y especialistas descartan que su hijo Rubén Ceguera, el Menchito, reclame la sucesión, pues en 2020 fue extraditado a Estados Unidos y apenas en marzo pasado condenado a cadena perpetua por tráfico de drogas y uso de armas de fuego. Mientras tanto, 2 instalaciones de la Fiscalía Mexicana continúan fuertemente resguardadas.
al tiempo que crecen las especulaciones sobre el paradero final de los restos de quien fuera el narcotraficante más peligroso de México. Isa, ¿cuáles son los últimos detalles que ha dado el gobierno sobre lo que está sucediendo con el Mencho? Julio, esta tarde hubo una reunión de seguridad, estuvo todo el gabinete, acudieron a Palacio Nacional y ha trascendido que el secretario de la Defensa recibió felicitaciones por el éxito obtenido en este operativo. Julio. Gracias, Isa Osorio. Desde la Ciudad de México, en realidad el impacto de este operativo contra Nemesio Ceguera Cervantes se ha sentido en todo el país. La tensión, no exageramos, se ha sentido en todo México, en Michoacán, el estado vecino, hasta la frontera con Estados Unidos. Francisco Fajardo reporta desde ahí, en Tijuana. Francisco. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Al igual que por otros estados del país, aquí en Tijuana, Baja California, se registró la quema de inmuebles y de vehículos. En esta tienda Oxxo arrojaron una bomba molotov quemando parte del interior. Aquí puedes ver todavía algunos de los vidrios calcinados afuera de este establecimiento, pero la verdad es que a lo largo del país la destrucción fue bastante. Casi a la par del muro fronterizo este lunes en Tijuana, otro vehículo fue incendiado. Pero ayer desde Puebla, con autos que ardían en las carreteras y bancos del bienestar incendiados, hasta Acapulco, donde camiones del transporte público fueron el blanco, el terror del crimen organizado por la muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación se extendía por varios estados de México. Pues mira, ahorita toda la gente estamos asustados, nadie queremos salir, ahorita casi nada más para lo más necesario. En Puerto Vallarta el caos y el miedo se adueñaron de residentes y turistas varados en medio de helicópteros sobrevolando entre columnas de humo negro. Había vehículos en llamas hasta en pleno malecón. Talía y su esposo narran la pesadilla. Empecé a sentir los estruendos de los carros, de la quemazón, todo se veía en diferentes lugares acá. En la tierra del Mencho, en el municipio de Aguililla, Michoacán, estas imágenes fueron captadas la mañana de este lunes por párrocos que denuncian que ahí nada ha parado. Toda la madrugada, hoy por la mañana, sigue el caos, siguen los bloqueos en la carretera Apatzingán-Aguililla y en Cualcomán, por ejemplo. Curiosamente son los lugares donde el grupo de Cártel Jalisco Nueva Generación tienen presencia total. Autoridades en México informaron esta mañana que se registraron más de 250 narcobloqueos en 20 estados del país, desde Quintana Roo hasta Tijuana, ciudad que registró al menos 29 incidentes violentos con ataques contra al menos 2 farmacias y tiendas Oxxo, donde entre residentes reina el miedo. No estamos ahorita en paz, no estamos tranquilos por lo que pues pensamos que en cualquier momento puede pasar otra cosa también. Estamos inquietos, preocupados, asustados. Aunque autoridades aseguran que no hay bloqueos activos, el temor de muchos no desaparecerá pronto. La gobernadora de Baja California aseguró este lunes que se detuvieron a por lo menos 25 personas relacionados a los hechos delictivos como este en Baja California. Julio. Bien, muchas gracias, Francisco Fajardo, en la frontera con Estados Unidos. Aquí en Jalisco, en Puerto Vallarta, en medio de esta crisis a nivel nacional, hubo una fuga masiva. 23 reos escaparon de prisión, hubo un custodio fallecido. Es un elemento más en esta crisis que atraviesa el país. Pero desde Estados Unidos celebraron el operativo contra el Mencho. Hay que recordar que en los últimos meses la presión desde la Casa Blanca sobre Palacio Nacional, sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum, ha sido constante y muy fuerte. Vamos a Washington para hablar de esto. Cristina Londoño reporta desde ahí. Cristina. Hola Julio, ¿qué tal? Como tú bien decías, la presión de Estados Unidos sobre México ha sido muy fuerte. El presidente Trump había dicho que estaba considerando incluso algunas acciones en territorio mexicano con drones para atacar ciertos puntos controlados por el narcotráfico. Había dicho incluso que el gobierno mexicano era controlado por el narcotráfico. Ahora su gobierno simplemente está aplaudiendo la acción mexicana, pero también dejando claro que participaron, que fue algo conjunto, porque Estados Unidos le proporcionó la inteligencia. Escuchemos lo que me dijo. Es un México que definitivamente está bajo presión,
pero también es un México que podría haber actuado desde antes y que no actuaba. Así que a lo mejor se puede decir que esas presiones han funcionado. Cristina, ahí en Washington, ¿qué detalles hay sobre este operativo? Bueno, han dado muy pocos detalles sobre cómo se comparte la inteligencia entre un país y otro, pero yo pude entrevistar a un experto en inteligencia militar. Él estuvo encargado de la inteligencia militar en embajadas del mundo y me dice que no es simplemente que Estados Unidos llame y diga sabemos dónde está la cabeza del narcotráfico, sino que Estados Unidos tiene la información, pero además escoge quiénes en México la reciben, incluso los que van a efectuar el operativo. Escuchemos. Pero todos los líderes militares que van a ejecutar la información tienen que pasar por este proceso de aprobación de Estados Unidos, ¿verdad? Y no es intromisión y no es imposición, es que les estamos ofreciendo lo más valioso que hay, inteligencia. Si ustedes quieren nuestra inteligencia, entonces tenemos que comprobar que la gente de su país que va a recibir nuestra inteligencia es de fiar. Y es una inteligencia que se seguiría compartiendo. Estos lazos parecen que se están estrechando durante este nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, Julio. Parece que sí, Cristina Londoño. Muchas gracias desde la capital de Estados Unidos. Y regresamos con el viento y la nieve que golpean el noreste del país. Hay 8 millones de personas en alerta, 8 estados en estado de emergencia. Además, Guadalajara, una ciudad que parece un pueblo fantasma. El miedo se respira después de la caída del Mencho. Recorremos sus calles. Cuando el día termina, las historias siguen y nosotros también. Le contamos las cosas como son, en profundidad, con rigor, paso a paso. En cada rincón, allí donde ocurre lo que afecta a nuestra gente. Porque la noticia nunca duerme, esto es Ahora 360. Estamos de regreso en esta edición especial de Noticias Telemundo Ahora. Desde Guadalajara, Jalisco, atentos, claro, a la tormenta en el noreste de Estados Unidos. Hay 8 millones de personas que están bajo alerta por los fuertes vientos a lo largo de la costa este. 8 estados ya declararon el estado de emergencia. Carlos Robles reporta desde Nueva York. Ha sido un huracán invernal que ha paralizado con nieve, vientos destructivos e inundaciones costeras a 8 estados del noreste del país, desde Maryland hasta Massachusetts. Lamentablemente me agarró desprevenido. Mire el carro como lo tengo ahí. Muchos quedaron varados en las carreteras de Long Island, mientras otros sorprendidos en la Gran Manzana por un paisaje típico del Polo Norte. Ya llevo 3 años viviendo aquí, no he visto nada así. Autoridades y vecinos intentaban limpiar caminos. Era tanta la nieve en Manhattan que algunos camiones se atascaban en agujeros. Lo que ven es mi pierna sumergida en más de 15 pulgadas de nieve en el Parque Central en Nueva York. Así ha amanecido la ciudad. En Atlantic City, Nueva Jersey, el agua de mar inundaba las desoladas calles y se mezclaba con la nieve. El viento rugía y era capaz de lanzar al suelo el tendido eléctrico. Desde el espacio la tormenta lucía feroz y se intensificó tan rápido que hasta descargas eléctricas generaba en este mismo estado. En Boston, comunidades enteras quedaron arropadas por más de 23 pulgadas de nieve. Muchos le buscaron el lado más divertido a la poderosa tormenta, jugando con la nieve. Otros practicaban su deporte favorito en su mismo barrio. You're trying to ski in New York in Central Park? It's my favorite thing to do. It's beautiful. Carlos Robles, ¿qué imágenes nos das? Y parece que lo peor no ha terminado.
Sí, lamentablemente la madre naturaleza continuará ensañada con el noreste del país, así que no hay tregua. Quiero mostrarte los mapas. Mañana Nueva York a Boston tendrán 24 horas de tranquilidad, pero si te fijas en los Grandes Lagos, guess what? Hay otra tormenta que se acerca hacia el noreste de los Estados Unidos desde Nueva York, Boston, con más nieve. Esto ocurrirá el día miércoles y el jueves, como si fuera poco, la tercera tormenta de esta semana promete nieve, hielo y actividad de lluvia para lo que es el Valle del Tennessee. Así que estamos hablando, Julio, de que pueden más bien recogerse entre 1 a 6 pulgadas de nieve más desde la ciudad de Nueva York hacia la ciudad de Boston en Nueva Inglaterra. Un invierno que ha sido cruel para estas zonas. Paso contigo. Sin duda. Gracias, Carlos. Pues a tomar las precauciones necesarias. Esta tormenta, aunque está focalizada en el noreste de Estados Unidos, deja estragos en realidad en todo el país. Mire usted estos números. Hay más de 2.400 vuelos retrasados y 5.600 cancelaciones, siendo los aeropuertos del área de Nueva York los más afectados. Solo en el noreste hay más de 500.000 clientes sin electricidad, llevándose Nueva Jersey y Massachusetts la peor parte. Hablemos también del presidente Donald Trump, que mañana da su segundo discurso sobre el estado de la nación frente al Congreso de Estados Unidos en este segundo gobierno. Pero llega al Congreso con el nivel de aprobación más bajo. Según el Pew Research Center, el 37% del país tiene una opinión positiva del mandatario. Estos 10 puntos menos que hace un año, cuando su aprobación era del 47%. El discurso del Estado de la Nación se podrá ver en vivo por Telemundo y por todas nuestras plataformas digitales. Es mañana a las 8:50 de la noche en el este de Estados Unidos, 5:50 de la tarde en el Pacífico. Mañana, el Estado de la Nación. Regresamos a Guadalajara. Lo que ha ocurrido con Nemesio Oseguera se ha sentido fuerte en esta ciudad, la perla tapatía, que hoy solo respira miedo en sus calles. Algo ha cambiado en Guadalajara. ¿Qué es ese ruido?, preguntó Juan Rulfo, escritor originario de estas tierras. Es el silencio. Hoy, la segunda ciudad más grande de México parece un pueblo fantasma. Batallamos para el transporte, pero muy lindo el del Uber, nos trajo a toda velocidad y nos dijo: chicas, las voy a dejar porque ya voy rumbo a mi casa. Y ya cuando ya estuvimos todos seguros, pues ya nos quedamos tranquilos, pero sí fue un momento de mucha tensión. Nunca antes se había visto algo así en este lugar. Una balacera de minutos interminables, autos quemados, tiendas vandalizadas, pánico en el aeropuerto internacional. Y nunca antes esas escenas se habían replicado al mismo tiempo en tantos estados del país. Es lamentable lo que estamos viviendo y pues esperemos que pronto se solucione para no salir con miedo. Ha caído el máximo líder criminal de la última década, Nemesio Oseguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El ejército mexicano asegura que está muerto, responsable del tráfico de drogas a Estados Unidos, incluido el fentanilo, y la violencia y la extorsión en gran parte de México, especialmente aquí, en Jalisco. Y hoy la pregunta en este pueblo fantasma es: ¿qué vendrá después? Escenas como esta todavía se repiten en numerosas partes de la ciudad. Un auto quemado, atravesado en medio de una de las principales avenidas. Una muestra de fuerza del cártel Jalisco Nueva Generación. Nunca antes un grupo criminal había crecido tanto y tan rápido hasta llegar a prácticamente todo el país, con muestras de fuerza como esta que se repitieron a lo largo de los años. En 2015, un helicóptero de la Marina cayó derribado por un lanzacohetes del Mencho y su cartel. En 2020, el atentado contra el ahora secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, llevó la violencia hasta el Paseo de la Reforma, el corazón mexicano. Y más recientemente, el Rancho Izaguirre, lugar de entrenamiento de sicarios, una ventana a la brutalidad. ¿Qué esperas que pase en Guadalajara? Que se tome esa conciencia de poder vivir en un país en paz. Quiero hacer un reconocimiento especial a La presidenta Claudia Sheinbaum celebra la caída. Si de algo es muestra, este silencio con el que nos hemos encontrado en esta ciudad es de que atrás quedaron los abrazos, no balazos. Algo ha cambiado en Guadalajara. El gobierno mexicano ha dado un giro en la ofensiva contra el narco. Tres cosas hacían particularmente peligroso al cártel Jalisco Nueva Generación. Una de ellas fue la velocidad con la que creció, la violencia con la que llegó a cada rincón del territorio mexicano. Dos, es que lanzó un ataque frontal sin esconderse del Estado mexicano, de las autoridades.
Y 3, es que encontró una nueva forma de traficar drogas, particularmente fentanilo, que requería terrenos pequeños, laboratorios pequeños, menos transporte para llevar drogas más peligrosas hasta el norte a través de la frontera. Por eso la caída de Nemesio Ceguera es tan importante y tan delicada, y las consecuencias se seguirán haciendo notar en los próximos días. Hoy las autoridades dieron a conocer estas nuevas imágenes de su caída, la forma en que lo persiguieron por la Sierra de Jalisco, la forma en que sus sicarios se defendieron y trataron de evitar su captura. Captura que después terminó en su muerte, porque terminó malherido y sabemos él ya estaba mal de salud. Y estas son las imágenes de Tapalpa, una comunidad a un poco más de 1 hora de Guadalajara, donde hoy transmitimos, ahí en esa Sierra de Jalisco, que quedó, bueno, como una zona de guerra después de la batalla entre las autoridades mexicanas y los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Es importante lo que ocurre aquí, por eso estamos aquí. Así vamos, un día a la vez. Gracias por acompañarnos. Tenga muy buenas noches.